Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos ustedes y les recuerdo, hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Fue el sistema romano papal que cambió el día de culto y de adoración y pervirtió el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Sábado es el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Oiga todo lo que dice el cuarto mandamiento. El sábado es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, como escrito está en Éxodo 28 al 11. Oiga todo lo que dice este mandamiento. Querido amigo, vaya a la Biblia, lea la Biblia. La Biblia es lo que usted y yo debemos creer, es la constitución celestial. Es como si ustedes o yo nos pusiéramos a inventar nuestra propia constitución en este país.
¿Qué nos ocurriría? Pues nos echarían bala, nos declararían disidentes, nos declararían anticonstitucionales, como ustedes ven que ha ocurrido en este país. Pero con las cosas de Dios, los hombres creen que se puede jugar, que como no ven a Dios, entonces que van a quedar impunes, que pueden burlarse, que pueden reír y que pueden enojarse y seguir imponiendo las tradiciones y todo lo que son los mandamientos y las tradiciones de los hombres. Pero no, así usted se enoje, así la gente se enoje por lo que se habla, por lo que se dice en escrito está, al abrirle la palabra de Dios, no se está enojando conmigo, se está enojando es con el que me ha mandado a decirle a usted en su misericordia que se vuelva a Él, porque tanto lo que usted, la gente dice, déjeme a mí creer lo que yo quiera, yo creo en lo que a mí me dé la gana. Sí, eso es verdad, usted puede creer lo que le dé la gana, usted puede creer lo que quiera, pero lo que usted cree, por lo que a usted le da la gana creer y lo que a usted le da la gana hacer, eso no salva. El Señor nos dice que es la voluntad de Dios la que nos salva. El dicho del mundo es que todos los caminos conducen a Roma, pero la Biblia nos dice es que solo un camino conduce al cielo, y Cristo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La única verdad está es aquí está la verdad. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Oiga todo lo que dice este mandamiento, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios dice, vaya, léalo en la Biblia, con los niños, con la esposa, con la familia, con los amigos que estén ahí en la casa, para que el Espíritu les impresione. Dice el Señor, Éxodo 28 al 11, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El cuarto mandamiento es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros cuál es el nombre del legislador que da esta ley. Lo llama Jehová, que quiere decir sencillamente el eterno, la presencia siempre eterna. El sábado es el único mandamiento que nos dice a nosotros cuál es el título de este Jehová legislador. Nos dice que es el creador. Y este cuarto mandamiento también nos dice cuáles son los límites de este Jehová creador. Dice que es el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y todo el universo. Esos son los límites de Jehová creador. Y nos dice este cuarto mandamiento también quiénes deberían de ser sus súbditos. Dice Salmo 156: todo lo que respire adore a Jehová. Qué tristeza, qué lástima, qué tragedia decirlo, pero lo único que respira en este planeta, que no quiere adorar, que no quiere someterse a Dios, es aquel que fue creado a su imagen y semejanza. El hombre anda adorando ídolos, anda adorando muñecos, anda adorando muñecas, anda creyendo en hombres, anda idolatrando y humanolatrando hombres, muertos, mujeres, cosas, trastos, palos, latas, todo eso es. El Señor nos dice que lo único, el que es racional, el que dice que tiene inteligencia, el que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, es de todo lo que respira en este planeta que no adora a Jehová. Y nos dice más este cuarto mandamiento, nos dice allá en el mandamiento número 4 de Éxodo 28 al 11, nos dice que al único día al cual Dios le puso nombre fue al sábado. La palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que quiere decir reposo, descanso, cesación de trabajo. Eso quiere decir la palabra Shabbat en hebreo. De ahí se vertió a nuestro idioma español la palabra sábado. Es el único mandamiento al cual Dios le puso nombre. Los demás los conoce como el primero, el segundo, el tercer, el cuarto día,
quinto hasta llegar al séptimo día. Es el único día al cual el Señor le pone un lugar entre los días de la semana. El Señor dice que el sábado será el séptimo día de la semana apartado para su culto, como dice allí el mandamiento. Dice, por tanto Jehová bendijo el día sábado, lo bendijo. El único día bendecido por Dios es el sábado, es decir, en donde con mayor poder la presencia del Espíritu Santo desciende sobre ese día, es en el sábado. Qué lástima que los hombres, el diablo los ha inducido es para que el sábado sea un día de juerga, de preparativo para la rumba, de preparativo para la juerga, de preparativo para todo lo que tiene que ver con bacanales, con orgías, para todo lo que tiene que ver con los placeres de esta tierra y de este mundo, pero no para gozarnos en el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que no solamente bendice el día sábado, sino que también dice lo santifica, es decir, lo aparta. El Señor crea todo lo que es y existe en esta creación. Dice que en 6 días creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, el mar y todo lo que ellos hay. Y dice el Señor que el sábado hizo el sábado, hizo el séptimo día, pero dice que como Padre ejemplar no hizo absolutamente ninguna obra de creación, sino que dice que en ese día reposó y descansó. En el 6º día Dios hizo a Adán y a Eva y entró con Adán y Eva en el 7º día al reposo del descanso de Jehová. El sábado es el día del Señor. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recuerdo que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político ni comercial. Nuestro único propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética. Desde el año 70, la historia de la humanidad, desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Aquí están todas las cosas relativas a la historia que fue desde el año 70. Aquí está la caída de Israel, aquí está lo que fue la historia de la reforma de Martín Lutero, aquí está cómo se levantó el sistema romano papal, aquí está cómo va a caer, cómo va a ser destruido el papado, aquí está cómo se fundaron y para qué fundó el Señor los Estados Unidos de Norteamérica, y aquí está también cómo van a caer los Estados Unidos, todo el caos ecológico, todo el aumento de la delincuencia, toda la corrupción de la injusticia, de la justicia de los magistrados, de los abogados. Aquí está todo acerca de la bancarrota moral de la familia y de las instituciones de este planeta. Aquí está cómo va a venir el diablo en persona a engañar al mundo entero. Aquí está cómo va a ser el tiempo de angustia en el cual estamos entrando ya. Aquí está cómo van a aparecer en las nubes de los cielos las tablas de la ley de Dios, y dice que todo hombre en su idioma las va a ver y las va a leer en su idioma. Aquí está también cómo va a ser la segunda venida de Cristo, cómo va a ser la destrucción de Satanás y todos los secuaces que se le unan a ir. Aquí está todo acerca del fin del conflicto. Esto es totalmente gratis. Después de leer usted la historia profética, se lo aseguro, se lo digo, querido televidente, usted no volverá a ser el mismo. Ya quedará con una impronta que el Espíritu Santo le va a poner en su vida, en su corazón, en su mente, en la cual usted ya no podrá ser apartado, porque cada evento que usted vea lo va a llevar a entender y a comprender más y más lo que es la historia profética. Así que venimos hablando de un tema trascendental, totalmente gratis. Allí en la parte baja de nuestro, allí está
totalmente gratis todos nuestros materiales sin ningún costo adicional. Ayer entonces hablábamos acerca de la verdad profética de los desastres. ¿En qué consiste los desastres, queridos amigos? ¿En qué consiste el caos que hay en el mundo? ¿En qué consiste la confusión? En que los hombres se han apartado de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en el libro de Santiago. Dice: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Obedezcan a Dios y el diablo huirá de vosotros. Es lo que nos dice, que la única manera con que el diablo se aleja y no se acerca y no nos aparta de Dios es, queridos amigos, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros obedecemos a Dios. Desde la más antigua antigüedad, por redundar, queridos amigos, el Señor nos dice que si le obedecemos a Él, no solamente nos dice allá en el libro de Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, dice: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de tus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire, el caos de la medicina, el colapso total de la medicina en este mundo, en este planeta. ¿Y el qué dice el Señor aquí? Que si obedeciéramos las leyes de la naturaleza, cómo comer, cómo beber, ninguna enfermedad nos vendría a nosotros, porque estaríamos dentro de ¿qué? Dentro de las leyes de Jehová, en las cuales Él dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Eso es lo que nos dice el Señor. De igual manera, en todas las cosas, recuerden allá en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor está metiendo al pueblo allá en Israel, les dice el Señor entonces que las bendiciones, en un monte le dice: aquí están las bendiciones de la obediencia, y en el otro le dice el Señor: aquí están las maldiciones por la desobediencia. Y eso es lo que vemos nosotros en este planeta y en este mundo. Dice el Señor entonces en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, nos dice el Señor: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyereis la voz de Jehová tu Dios. Y bien empieza el Señor a desgranarse, a venirse con una multitud de bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendito serás en todas las cosas. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Mire, todas las bendiciones por solo que obedecer. El secreto del éxito, el secreto el secreto de la salud, el secreto de la felicidad, nos lo dice el Señor allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, versículo 29, dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón como ahora este mundo, pereciendo en toda cantidad de desastres, de afugias, en toda cantidad de espantos por todas partes? Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? No solamente al papá, sino a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, a los chosnos y a toda su generación que guarda sus mandamientos. Dice que les fuera bien. Pero ¿qué ha hecho el diablo? El diablo ha apartado a la gente de Dios, ha introducido todo su poder de engañar a los poderes religiosos. No se olviden que han sido los sacerdotes, que han sido los poderes religiosos de este mundo los que han apartado y alejado al pueblo de Dios de la obediencia a los mandamientos. Desde los días de Israel fueron los sacerdotes los que apartaron al pueblo de Israel para que no obedecieran los mandatos y los mandamientos que Dios enviaba a través de los profetas. Ningún
profeta, muy pocos profetas murieron en su cama, queridos amigos. La gran mayoría de los profetas eran matados por el pueblo de Israel, porque eran los sacerdotes los que soliviantaban al pueblo para que mataran a los profetas de Dios. Eso escrito está en la historia de Israel, e igual es hoy. Los sacerdotes, los poderes religiosos, los directores espirituales de las naciones, el sistema romano papal, el protestantismo, cristianismo, evangélicos como le llaman, todos esos son enemigos de Dios, son perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura y la historia. Si ustedes quieren saber quién es el papado y hacia dónde va el papado, miren la historia, queridos amigos. Si miran ustedes la historia del papado, sabrán quién es el papado y para dónde va el papado y quién es el que mueve al sistema romano papal. El Señor simplemente dice que el papado es el poder con la mayor y más profunda corrupción en este planeta. Así lo ve el Señor, y eso está en la historia. Y con la Biblia, el ponerle el ácido de la verdad al sistema romano papal, se achicharra, se quema. Eso es lo que venimos estudiando, no apartarnos ¿de quién? De Cristo y de su palabra. Por eso dice el Señor que no nos debemos apartar de Él, como hizo el pueblo de Israel, como escrito está en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice el Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que ha hecho la triste, pobre y miserable e incrédula y entenebrecida humanidad. Hemos dejado a Jehová, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La humanidad está lejos de Dios. Los grandes pueblos de la tierra se han apartado de Dios. El Señor dice que están enfermos con la lepra del pecado y de la incredulidad y de la dureza de su corazón. Y eso es lo que venimos estudiando y seguiremos estudiando. Ayer hablábamos, entonces terminamos allí, de que en la guerra es que lo que el diablo quiere es destruir a los hombres. El diablo quiere es destruir a los hombres. Y hablábamos que entre más jóvenes los destruya, pues mejor para él, porque entre más jóvenes, más ignorantes serán llevados a la tumba. Ese es el plan del diablo, que la gente no conozca de Dios, que la gente no conozca de la palabra de Dios, que la gente no conozca de los mandamientos de Dios, que la gente ignore todo acerca de qué debe hacer para ser salvo. Y eso es lo que venimos estudiando en la historia profética, que te la envío totalmente gratis en la página 646. El que lo tiene la historia profética en la página 643, oiga lo que dice: Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Muerto ya a la eternidad, en la más completa y absoluta ¿qué? Ignorancia. Eso es lo que nos dice. Dice: su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. No es Dios el que produce el descontrol y el desorden y todo el caos que provocan los elementos, el fuego, el viento, el agua y la tierra, queridos amigos. No es Dios, es Satanás en cuanto Dios se lo permite. Recuerden cuando el Señor le dijo al diablo acerca de su siervo Job: ¿no has mirado, Satanás, a mi siervo Job, hombre justo, recto y fiel y honesto? Le dice: sí, como tú lo guardas, lo proteges y lo tienes cercado con una ley, pero retírale todo eso y entonces verás lo que empieza a maldecir. Tócalo y verás que empieza a maldecirte. Y le dice el Señor a Satanás: lo dejo a tu disposición, pero
Cuidado con su vida. Y dice que en un momento le mató todos a sus hijos, le destruyó todas sus mieses, le mató todos sus animales, le destruyó todo lo que tenía y le puso una sarna a Job. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. En un momento, si el Señor permitiera que el diablo actuara en un momento, dice que convertía la tierra en un campo de total destrucción. Por eso nos dice aquí que el diablo tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. No es Dios el que provoca y produce los huracanes, no es Dios el que provoca y produce los terremotos, no es Dios el que incendia las miles y miles de hectáreas de los bosques, no es Dios el que provoca los ciclones, no es Dios el que levanta los mares y produce los tsunamis. Es Satanás. Dice el Señor aquí que Él tiene bien estudiados los laboratorios de la naturaleza. Él sabe cómo hacer un huracán. El diablo sabe cómo producir un terremoto. ¿No han oído ustedes hablar dizque del proyecto HART? No sé qué, dizque a través de unas ondas magnéticas, de unos poderes, dizque pueden producir un terremoto aquí, allá, que pueden producir todas estas cosas. Queridos amigos, el diablo es el que produce todas estas cosas. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué lo permite Dios? Porque los hombres ya nos dijeron, han hecho dos males, me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron ¿qué? Cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Eso es lo que nos dice el Señor y lo que hablábamos ayer, dice el Señor, someteos a Dios, obedezcan a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero el diablo está causando toda esta destrucción en este planeta y continuará produciendo más destrucción en este mundo, como vamos a estudiar esta tarde, sencillamente porque los hombres se han alejado de Dios, porque las naciones se han apartado de Dios. Dios no abandona a las naciones, Dios no abandona a los hombres, son los hombres y las naciones los que abandonan a Dios y quedan por lo tanto a merced de Satanás. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que el Señor nos dice allá aquí en la página 647, oiga lo que nos dice el Señor en la página 647, todo lo que el diablo está haciendo. 1858 el Señor dio esta visión, 1858 a Ellen G. White en los Estados Unidos, allá donde el Señor levantó su pueblo, la nación que Él fundó, también les dio como en Israel, así como fundó la nación de Israel, como trajo sus profetas, así como estableció al pueblo en la Canaán, así también el Señor estableció su pueblo en Norteamérica, y así también el Señor levantó un profeta en medio de ese pueblo, y así también el Señor dio toda la luz. ¿Para qué? Para que los Estados Unidos desenmascararan al sistema romano papal, para que le mostraran al mundo quién era el papado, el representante de Satanás y el vicario de César. Pero no hicieron la tarea los Estados Unidos. Por eso estamos viendo cómo los Estados Unidos, ya desechados prácticamente por Dios, van a la apostasía nacional, convirtiéndose ya en una nación no protestante, sino católica. Para allá va los Estados Unidos, y dice que después de la apostasía nacional vendrá la ruina nacional para los Estados Unidos. Escrito está. Oigan lo que dice el Señor entonces aquí en la página 647, cómo es que el diablo va a producir toda esta clase de desastres que estamos viendo, y que esto tiene un propósito. ¿Para dónde llevan estos desastres? ¿Qué busca el diablo con destruir, con atormentar y con espantar a los hombres, con llenarlos de terror? Dice, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Página 647. Esto parece que hubiese sido escrito esta mañana. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, y ustedes lo están viendo cómo está obrando el diablo. ¿Cómo está obrando el diablo? Oiga lo que dice aquí.
No solamente los huracanes allá arrasando estas islas y los terremotos en diferentes partes del planeta y dice el Señor que todo se va a mover, que todo lo que pueda moverse se va a mover, que todo lo que pueda moverse se moverá hasta que solo quede lo inconmovible. Dice que Satanás ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones. Miren, de repente 4.000, 5.000 hectáreas allá en California, en Europa, aquí en América, en toda parte los incendios. La gente dice que es porque alguien tiró una colilla. No, aquí nos está diciendo de que el diablo dice, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes. ¿Quién es el que está ejerciendo su poder? Satanás. Y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones y en los ciclones, en las mareas extraordinarias, eso que llaman tsunamis, y en los terremotos. ¿Quién es el que provoca y produce todo esto? Satanás. Oiga lo que sigue diciendo. Destruye el diablo las cosechas, destruye las mieses, dice aquí el Espíritu Santo dice, destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia, envenena el aire, lo enrarece, lo llena de toda clase de tóxicos y venenos como vemos nosotros. Las ciudades son cámaras de gas producidas por toda esta cantidad de venenos que son esparcidas a la atmósfera. Dice, oiga lo que dice, estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales, como escrito está en el libro de Isaías 24, 4 y 5, la tierra se pone de luto y se marchita, desfallece la gente encumbrada de la tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto sempiterno. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire, aquí nos está diciendo el Señor que la verdad profética acerca de los desastres es, como la gente dice, es que es Dios, que esa es la voluntad de Dios, que Dios quiso así. No, mi Diosito ahora porque Él hace sus cosas, Él sabe por qué hace sus cosas. Siempre todo el mundo se lo achaca es a Dios. Todo desastre, todo caos, toda calamidad, el mundo se la achaca es a Dios, cuando el Dios no tiene absolutamente nada que ver con eso. Aquí nos está diciendo el Señor que provoca todo eso es el apartarnos de Dios, y que al apartarnos de Dios, entonces viene el diablo a destruir. En la medida que los hombres se alejan de Dios, no es que Dios se aleje de los hombres, porque el Señor no se aparta, no abandona a las naciones ni a los hombres. Son los hombres y las naciones los que se apartan de Dios, y cuando la gente se aparta de Dios, pues a merced de quién quedan, a merced de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahora, nos sigue diciendo el Señor que Él permite todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué permite Dios todas estas cosas? ¿Para qué permite todas estas destrucciones? ¿Para qué permite el Señor todos estos terremotos, todas estas inundaciones, todos estos incendios? ¿Para qué permite el Señor que los hombres sufran toda esta angustia? Oiga lo que dice, oiga lo que dice. A medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás ejercer poder sobre los hombres de desobediencia. A medida que los hombres se alejan de Dios, se le permite ¿a qué? A Satanás ejercer poder ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia, quedan a merced de Satanás. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Matar, destruir, mandar a la tumba cuanto más pronto a las multitudes. Por eso en el mundo se irán poniendo y se está poniendo de moda las muertes colectivas. Un accidente de avión, murieron 380 personas. Un barco se hundió, 2.500. Un terremoto mató a 2.000, a 3.000. Una avalancha a 25.000. Vino, queridos amigos, un incendio, mató 300. Vino una balacera, mató otros 300. Dice el Señor que entonces, a medida que los hombres se apartan cada vez más de Dios, se le permite a Satanás ejercer poder sobre los hijos de desobediencia. Oiga,
lanza destrucción entre los hombres. Hay calamidades por tierra y mar. El fuego y la inundación destruyen la propiedad y la vida. Satanás decide acusar de esto a los que se niegan a inclinarse ante el ídolo que él ha erigido. Sus agentes señalan a los guardadores de los mandamientos como la causa de las dificultades. Y dice el diablo, esta gente desafía abiertamente la ley de la iglesia y la ley de las naciones. Dice el diablo, los demonios dicen, profanan el domingo. Si se los obligara a obedecer la ley dominical, cesarían estos terribles juicios. Y dice, vendrán calamidades sumamente pavorosas, de lo más inesperada, y estas destrucciones se sucederán unas a otras. Si se prestara atención a las amonestaciones de Dios, que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepintieran y volviesen a ser fieles, entonces otras ciudades serían perdonadas por un tiempo. ¿A quién acusa el diablo? Dice, a los que no quieren guardar el domingo. Mire, todo para dónde va todo el desastre y toda la destrucción que causa Satanás, para hacer culpar a Dios y a los que quieren obedecer a Dios de los desastres y calamidades. ¿Para qué? Para hacerse él adorar, diciendo que si adoraran en el domingo, que si guardaran el domingo, que si en el domingo adoraran a Dios, según entre comillas Satanás, dice, cesarían todos estos desastres. Y oiga lo que sigue diciendo. Dice, pero si los hombres que han sido engañados, dice el Señor, pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, oigan, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos despierten. ¿Para qué va a permitir el Señor todo esto? Para que la gente despierte. No es eso lo que dice la Biblia. La Biblia no dice domingo, la Biblia dice sábado. No hay por ninguna parte un mandamiento que diga que hay que guardar el domingo. El cuarto mandamiento de la santa y eterna ley, como lo leímos esta tarde al comenzar, dice acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Entonces nos sigue diciendo aquí, Dios permite que sufran calamidades para que sus sentidos despierten, para que la gente vea dónde está la verdad, para que la gente ya, como hablábamos ayer, no deguste más del engaño, porque dice que el diablo engaña al mundo entero. Y cuando el Señor nos dice que engaña al mundo entero, nos está diciendo es que engaña a todo el mundo, político, religioso, social, como lo quiera mirar. Y sigue diciendo aquí, los juicios serán proporcionales a la maldad de la gente y a la luz de la verdad que han tenido. Si han tenido la luz, el castigo será de acuerdo con esa luz. Y oiga lo que sigue diciendo, Satanás interpreta a su manera los acontecimientos, y los hombres influyentes, los políticos, los religiosos, piensan como él quiere que las calamidades que azotan la tierra son resultado de la profanación del domingo. Creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, de adoración, no se olviden que estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. Lo que el diablo quiere es que el mundo entero lo adore a él, que Dios sea olvidado por la humanidad, que los mandamientos de Dios aquí no se hable de eso en este planeta Tierra, sino del caos, del desorden, de las orgías, de todo lo que tiene que ver con las bacanales, con el pecado, con la inmoralidad y con todo lo que tiene que ver con la anarquía. Eso es lo que le gusta al diablo, y nos dice aquí entonces que el diablo que el diablo interpreta a su manera los acontecimientos, y que los políticos y los directores espirituales piensan como él quiere, porque como el papado impuso el domingo, que es el día de culto a Satanás, y se fueron detrás de ellos los protestantes, los evangélicos cristianos, como se hacen llamar, siguiendo las huellas del sistema romano papal, y se van
El domingo, tanto católicos como tanto el sistema romano papal como los protestantes se van el domingo a enrumbarse y alábale al Señor tu Dios, y dicen ellos que los mandamientos quedaron allá clavados en la cruz, el cuarto mandamiento quedó allá clavado en la cruz, pero el domingo sí no, porque el domingo es el día de irse a rumbear, a enrumbarse y a oprimir tributariamente al pueblo. Eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos dice la profecía. Entonces dice que creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. Los que honran a Dios al guardar el verdadero día de reposo son considerados desleales al Señor, cuando realmente son los que así los consideran los desleales, porque están pisoteando el día de reposo instituido en el Edén, queridos amigos. Y a eso el Señor lo llama en la Biblia tiempo de angustia. Eso será el tiempo de angustia. El tiempo de angustia para el pueblo de Dios, de sentirse perseguido por obedecer y querer hacer la voluntad de Dios. Para los impíos, este será un tiempo de plagas que buscarán aplacar, sometiendo a todo el mundo a la obediencia del domingo. Dice que todas estas plagas, que todas estas pestes, que todas estas calamidades, que todos estos desastres, que todas estas pestilencias, que todas estas enfermedades, que toda esta anarquía, que todo este aumento de la delincuencia se va a parar si se guarda el domingo. Y dice el Señor que esas plagas van a caer sobre quienes, sobre este mundo. Para el pueblo será tiempo de angustia, para el mundo será el tiempo en que las plagas de Dios se estén derramando sobre este planeta. Y oiga lo que dice, lo que sigue diciendo la profecía, todos los desastres, cómo el diablo va a usar y va a aprovechar todos estos desastres que él mismo sabe fabricar. Ya leímos que él tiene bien estudiados los laboratorios de la naturaleza. Él sabe cómo provocar un terremoto, cómo provocar un huracán. Él sabe cómo fabricar un incendio que arrase con todo lo que tenga que ver, y cómo dice que destruye las mieses ya casi maduras, las cosechas, como lo hemos visto nosotros aquí, los campos de arroz allá en la costa, y viene entonces la inundación y los echa a podrir, queridos amigos. Miren lo que dice el Señor entonces, hablando de todo esto. Dice que hombres, políticos, predicadores, pastores, pastoras, sacerdotes, dice hombres que estarán ocupando los puestos de responsabilidad, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, el domingo, recurriendo a la tradición y a la costumbre y a los mandamientos de los hombres en favor de esta institución hecha por el hombre. ¿Quién hizo el culto al domingo? En el domingo, el papado. Dice que es un hijo del sistema romano papal el domingo. Es el sábado, el cuarto mandamiento. Por eso el papado tuvo que desbaratar, destruir, mutilar, adulterar, dividir, hacer y deshacer con la ley de Dios, cuando la Escritura nos dice que todo lo que Dios hace es eterno, inmutable, que no se le puede añadir ni se le puede disminuir. Y nos dice entonces, oiga lo que van a hacer los predicadores, los protestantes y todos los del sistema romano papal y todos los que dicen ser cristianos. Dice, señalarán las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego, como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Eso es lo que nos dice aquí en la historia profética. Dice, eso es lo que van a pensar los impíos. ¿Qué es lo que van a pensar? Señalarán las calamidades en tierra y mar, que ya dijimos ayer que el Señor dice que van a ir menudeando, dice las tormentas, las inundaciones, los terremotos y la destrucción por fuego, como juicios de Dios, dice, que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como día santo. Aquí dice que le achacan a Dios que todos los desastres, lo que piensa la gente. El diablo siempre le ha hecho creer a la gente que el que destruye es Dios, pero el Señor nos dice que Él no es el que destruye,
que Él es el creador, que el que destruye es Satanás. Por eso el Señor nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 11, que este mundo, los habitantes de este planeta, dice, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿A quién tiene por rey? ¿A quién ha escogido el mundo por rey? A Apolión, que quiere decir el destructor. ¿A quién tiene el mundo por rey? ¿A quién? Mire, todos los días usted lo ve, en radio, prensa, periódicos, televisión, por todos los medios de comunicación. ¿A quién ensalzan? ¿A quién adoran? A Satanás, la gente enrumbada. Miren lo que nos sigue diciendo el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que las partes de la tierra donde más desastres hay, ustedes pónganse a anotar esto. ¿Cuáles son las partes de la tierra donde con mayor fiereza la naturaleza y los huracanes y todos estos terremotos vienen? Prácticamente ya en todo el planeta. Pero dice que las partes de la tierra donde más idolatría, donde más paganismo, donde más hechicería, donde más brujería hay, donde más sodomía y satanismo hay, dice que más desastres, destrucción, enfermedad y ruina y hambre y miseria y dolor y muerte y desgracias humanas hay sobre esas ciudades. Miren ustedes, por ejemplo, estas islas, lo que son el Caribe. ¿Qué viene del Caribe? Ellos cogieron toda la música, cogieron todos los ritos, toda la religión del África y, queridos amigos, la convirtieron prácticamente al mundo entero. ¿Quiénes son los que producen todo el ritmo y toda la música, todo el merengue, toda la salsa, todo el reggaetón y toda esa perversión de la música en el mundo y en el planeta? ¿No viene eso de ahí, de las islas? ¿A dónde y en qué se han convertido las islas? No se han convertido en los antros de sodomía de este planeta. Para allá se va la gente, a todo lo que es la sodomía y a todo lo que es el vicio en este planeta. Y eso le llama que la gente, a eso le llama la gente vida y disfrute. Y mire que viene que la gente que lejos de Dios, no piensan en Dios, piensan en el bacanal, en la orgía, en beber, en emborracharse, en todo lo que tiene que ver con la depravación. Y miren lo que dice, se alejan de Dios. Y dice, sométanse a Dios y el diablo irá de vosotros. Pero si la gente no obedece a Dios, el diablo los somete a ellos. Y por eso es que ustedes ven Cuba, República Dominicana, Haití, la santería, la brujería, todo lo que tiene que ver con la hechicería, todo lo que tiene que ver con el vicio, con la juerga, con la orgía, con el bacanal, todo lo que tiene que ver. Por eso dice que el diablo les fabrica ¿qué? Sus huracanes, y el Señor lo permite para matar a la mayor cantidad de gente que sea ¿qué? Posible. Igual está ocurriendo en todas las ciudades. Miren México nomás, todos los desastres que cada rato hay, ¿no? de terremoto. El Señor permite todo esto. Una nación totalmente que idolatra. ¿Al culto de quién? Al culto de la Virgen de Guadalupe. Miren, ¿qué ha hecho? El Papa dice que nuestra madre, que la madre patrona de México, la Virgen de Guadalupe, los cuide. ¿De qué los va a cuidar, queridos amigos? El Señor les dice vuelvan a mí, vengan a mí. Ningún muñeco, ni ninguna muñeca pintada, ni de lata, ni de palo, ni de cemento tiene ningún poder. El Señor lo dice, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero hay que llevarlos en anda, oídos tienen pero no oyen, ni para hacer bien ni para hacer mal tienen poder. Escrito está en el Salmo 115, vaya léalo, y vaya léalo también en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 27, en el versículo 15, también vaya, léalo, queridos amigos. Allí nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, en el capítulo 27, versículo 15 del libro de Deuteronomio: maldito el hombre, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, maldito el hombre que haga muñecos y muñecas para ponerlos por culto, maldito el hombre que hiciere imágenes, muñecos, muñecas, abominación a Jehová, obra de manos de hombre, de artífice, y la pusiere para el culto, queridos amigos. Y yo les preguntaba, ¿quién es más culpable? ¿El que las hace? ¿El que hace los muñecos y las muñecas? ¿O el que manda a hacerlas? ¿El que manda a fabricar las muñecas? ¿Quién es más culpable a los ojos de la justicia de este mundo lleno de depravación? ¿El hombre que ordena el autor material del crimen, o el
Autor intelectual. ¿Quién es más culpable, queridos amigos? ¿El que hace el crimen o el que manda a hacer el crimen? Pues todos dirán ustedes, el autor intelectual. ¿Quién es el autor intelectual que ha mandado a poner, a quitar todas las cosas de Dios, las fiestas de Dios, todo el culto a Dios, todo el culto a Cristo, y ha puesto el culto a los muñecos y a las muñecas, prostituyendo al mundo en todo lo que es la idolatría y en todo lo que tiene que ver con el culto a los muertos, a las muertas, y todo lo que tiene que ver con el culto a los ídolos, que son basura, dice el Señor? El papado, queridos amigos, quitó el segundo mandamiento que prohíbe adorar muñecos y muñecas y puso al mundo a adorar, a prostituirse detrás de todo eso. Eso es lo que está ocurriendo en México. Se han apartado de mí, han puesto a su muñeca y a sus muñecos como los dioses de ellos, y por eso al alejarse y al poner a estos muñecos y a estas muñecas que ni para hacer bien ni para hacer mal sirven, dice el Señor, entonces el diablo viene y les inventa un terremoto de cuando en cuando, y así va a ocurrir con todas estas ciudades de América, porque todas están en las mismas. Aquí vino el Papa, el huracán Francisco, para hundir más y más a la gente en la idolatría, repartiendo rosarios para que adoren el muñeco, para que adoren la muñeca. Aquí vino a hundirlos más en el culto a los muertos, haciendo desenterrar los muertos para llevarse los huesos y que canonizarlo y declarar santo lo que Dios dice que es inmundo, es inmundicia, lo que dice el Señor, que es nigromancia. Escrito está en Deuteronomio capítulo 10 versículo 18, léalo, dice el Señor, no invoquen muertos ni muertas, es abominación para Dios, es nigromancia, es espiritismo, es brujería, es hechicería, es entregar al pueblo y a la gente en los brazos de Satanás. También dice el Señor que visitará todos estos pueblos con todos esos desastres que el diablo se va a inventar para Colombia, para Centroamérica, para América Latina, para África, ustedes ven en Asia, cómo ocurre en Asia también todos los desastres. El África, continuo desastre, la gente en la más bestial y brutal ignorancia de las cosas de Dios. Allá la gente vive de manera tribal, de manera retrasada, viven en maldición, las pestes y las plagas más horribles y espantosas, todo el caos, cómo se matan a machetazos los unos con los otros, cómo se destruye la brujería, todo lo que tiene que ver con la santería, todo lo que tiene que ver con el culto a los ídolos y a las brujas y a los demonios. Allá en el África, allá en la India, ustedes ven 330 millones de dioses y diosas, todo el paganismo, todo lo que tiene que ver también con la brujería y la hechicería y el culto a los muñecos y a las muñecas, todo eso, queridos amigos, dice que el Señor está visitando allí. ¿Y qué dice el diablo? El diablo dice que todos esos desastres los provoca Dios, pero el Señor dice que Él va a permitir que todo esto venga para que la gente despierten, para que los sentidos de la gente despiertan y vean que tienen que levantar los ojos al cielo, no ponerlos en muñecas, ni en muñecos, ni en hombres engañadores y engañados, sino ponerlos en los ojos, como escrito, los ojos en el cielo, como escrito está ya en el libro de Isaías, en el capítulo 45, dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y dice el Señor, acordaos de esto, cómo se han hecho los muñecos y las muñecas. Dice, acordaos de todo esto que no sirve para absolutamente nada y tened vergüenza, tengan vergüenza de descansar en un muñeco que les hizo un hombre. Dice, vuelvan en vosotros, vuelvan en sí, prevaricadores, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo que ha de venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Volvernos es a Él, acercarnos es a Él, a creer en Él, en su palabra, en su constitución celestial, en sus mandamientos, como nos dice Él finalmente allá en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 29. El Señor ahí nos da el secreto de la felicidad, el secreto de la salud, el secreto del éxito, el secreto de la vida eterna. Nos dice el Señor, ¿quién diera? ¿Quién? No yo, otro, alguien que viniera
y les hiciera entender: quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Si guardamos y obedecemos los mandamientos de Dios, nos irá bien. Si nos apartamos y desobedecemos a Dios, el diablo se hará cargo de nosotros para destrucción. Quiero decirles, queridos amigos, traigan los niños, traigan los jóvenes, oren al Señor, abran la Biblia para entender la Biblia, y la Biblia se puede entender. La eternidad está delante de nosotros. Este programa lo puede ver mañana, lunes a las 6 de la mañana, o en YouTube puede también ver todos nuestros programas. Escrito está con Jorge Luis Garay, y ver el del sábado. Quiero desearles un buen resto de semana. Quiero desearles una buena y feliz semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre